Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en la entrevista Venevisión recibimos a Daniel Villa, el presidente de Fedecámaras Falcón. Buenos días, bienvenido. Gracias, Lirio. Buenos días a toda Venezuela. Un gran saludo a mis paisanos del Estado Falcón. Gracias por la invitación. ¿Cómo está la actividad empresarial en el Estado Falcón, sobre todo ahorita cuando estamos en el mes de enero? Venimos del asueto de diciembre. ¿A qué porcentaje de operatividad están las empresas? ¿Qué reporte reciben de cada una de las cámaras afiliadas a Fedecámaras Falcón? Fíjate, el Estado Falcón, que es un potencial importante en materia turística, uno de los primeros destinos del país, los reportes que hemos tenido de los últimos meses, sobre todo en diciembre, fue un descenso en la actividad de un 70%. Sin embargo, comenzando el año, el mes de enero en el que estamos, ha aumentado un poco el flujo de los temporadistas al Estado Falcón, sobre todo en la costa oriental del estado. Pero la península de Paraguaná, Coro y el occidente del estado, las empresas están trabajando a un 35% de su capacidad productiva. La península de Paraguaná con casi 50.000 pérdida de puestos de empleo en el año 2016. Bueno, esos son los números más o menos que las cámaras nos reportan todos los meses a la Fedecámara regional. ¿A qué se atribuye ese descenso? Creo que la falta de planificación, la falta de seguridad jurídica, la falta de calidad en los servicios públicos. Por ejemplo, nosotros estamos pasando por una crisis en materia del agua en Coro, Punto Fijo, que es donde están los principales polos económicos, centros comerciales que han cerrado por falta de agua, o por temas eléctricos. Además, aumenta el tema de la seguridad, que ha estado muy crítico en los últimos días, ha aumentado el índice delictivo. Eso también retrasa un poco lo que es la visita de los temporadistas al Estado. Para hablarte en turismo, ¿no? Pero también ocurre en el agro, los productores tampoco tienen la capacidad o el acceso a los productos de materias primas, de la matamaleza, de los fertilizantes, de las semillas para hacer las siembras oportunas, y eso reduce también en que no haya capacidad o reacción en el aparato productivo falconiano. ¿Cómo incide justamente eso en el desarrollo, en el progreso del Estado Falcón y del ciudadano, del falconiano? Bueno, fíjate, nosotros, y es importante decirlo, Lirio, tenemos 60 días que asumimos la Fedecámara Falcón, con un grupo de líderes, por ejemplo, José Gracefa, Fernando Martínez, María Angélica Flores, Víctor Nercio, Carlos Medina. Hicimos un diagnóstico justamente para estos temas que estamos abordando. En ese diagnóstico la situación ha influido de manera vertiginosa, y nosotros no solamente hacemos la crítica pertinente, sino que también avanzamos a la crítica constructiva. Estamos planificando para estos días un conjunto de actividades a lo largo de este año 2017 en respuesta no solamente lo que podemos, como las cosas están mal según el diagnóstico, sino también por dónde pudieran ir las cosas a desarrollarse y que conseguir un Estado totalmente repotenciado en muchos aspectos. Y en esta cumbre, que es Venezuela Tierra de Oportunidades, que la vamos a realizar, es una de un conjunto de actividades que nosotros pensamos como puntos centrales, allí en esa cumbre, varios elementos, pero lo más importante es el tema del desarrollo para la prosperidad, que es justamente cómo reactivar el aparato productivo. ¿La prosperidad para qué? En un tiempo donde Venezuela, los falconianos, tenemos el poder adquisitivo más bajo en toda la historia, nosotros allí vamos a hablar de bienestar, de cómo poder reactivar el aparato productivo en el Estado Falcón, cómo podemos potenciar todas las bondades turísticas que tiene el Estado, y de esa forma nosotros también podamos incidir en aumentar puestos de empleo, que los sueldos y salarios puedan alcanzarle a los venezolanos, y además de eso, que eso se convierta finalmente en calidad de vida para los falconianos, y eso incide en los números a nivel nacional. Pero también nosotros, como punto central de esa cumbre, tenemos el tema de la concertación. Yo creo que nosotros tenemos experiencias en Venezuela durante los últimos años que las cosas no van por allí. La confrontación ha dejado saldos negativos, que los vemos en los índices. Estos son los resultados, es el efecto de unas causas que se vienen dando en Venezuela en los últimos años. Entonces, el tema de la concertación es otro tema fundamental de nuestra cumbre, porque allí pensamos nosotros incorporar muchos actores. Yo creo que hay que ir a un escenario más allá del diálogo, que es el tema de concertarnos en pro del país. Ningún país en el mundo ha alcanzado su desarrollo si sus empresarios y sus gobiernos no se acuerdan.
Y ese acuerdo no es solamente para beneficiar a ambas partes, sino por un proyecto superior que es el bien de los ciudadanos, es el bien del país, es el bien de Venezuela. Y eso se traduce entonces, porque si no tenemos concertación, no podemos avanzar en los primeros temas que hablamos, el desarrollo y la prosperidad. Ya me va a dar más detalles de la cumbre, pero a propósito de que mencionó el diálogo, ¿usted cree que puede ser posible rescatar ese diálogo tripartito de empresarios como patronos, Estado, trabajadores? ¿Cómo les ha afectado a ustedes el aumento salarial? ¿Han podido cumplir con los trabajadores? ¿Qué consecuencias les ha traído? ¿Confían en que tenga buenos frutos ese primer encuentro que ya hubo entre el presidente de Fedecámaras Nacional, Francisco Martínez, y el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba? Yo no diría que es sumamente necesario, es obligatorio que tenemos que concertarnos, que tenemos que dialogar. La OIT, Fedecámaras, conjunto con representantes del sector privado del país, pero que también hace vida el gobierno y los trabajadores, eso tiene que replicarse también en Venezuela. Nosotros no podemos ir cada quien con una agenda por un solo lado. Y saludamos recientemente la reunión que hubo entre el ministro del Trabajo y nuestro presidente Francisco Martínez. Yo creo que esos son los temas, los puntos en los cuales nosotros debemos coincidir, es la concertación. Yo creo que hay muchos temas que son superiores incluso a las posturas personales o las posturas institucionales que puede tener la Fedecámara, o puede tener el gobierno, o puede tener los trabajadores. A nosotros nos ha perjudicado muchísimo, sobre todo a las pequeñas empresas, Lirio. Anteriormente en Venezuela, cuando se hablaba de un incremento salarial, los trabajadores esperaban con muchas ganas y con mucho optimismo, porque veían como un punto, el 1 de mayo, que generalmente se aumentaba el trabajo, era un avance en el ingreso de los trabajadores. Ahora, en este momento no es así. Cuando dicen que hay un aumento salarial, es una preocupación adicional para los trabajadores, porque saben que pueden perder sus puestos de trabajo, o siendo en el menor, o siendo más optimistas en el escenario. Entonces, mientras los sueldos suben por las escaleras, la inflación sube por el ascensor. Creo que la solución no es el aumento de sueldos y salarios. Creo que tiene que haber un compromiso para que vayamos a un plan antiinflacionario, para que nosotros podamos ponerle freno a la inflación, y de esta forma el poder adquisitivo de los venezolanos, el sueldo, los salarios y todo el ingreso no se le vuelva a salir agua. ¿Cómo evalúa usted lo que hace el gobierno en materia económica? Hablando del Consejo Nacional de Economía Productiva, los comités locales de abastecimiento y producción, la misión Abastecimiento Soberano, los llamados 15 motores. Todo esto también para preguntarles, ustedes los empresarios siempre aclaran que su papel es producir y generar empleo, pero sin embargo insisten en que hace falta un cambio de modelo y que necesariamente implica un cambio político para que pueda haber mejoras en la economía. ¿Por qué? Fíjate, nosotros pasamos de la época del cacao a la época del café, pasamos de la época del café a la época petrolera. Y hago este preámbulo porque no solamente Fedecámaras y los sectores empresariales han pedido un cambio de modelo, es que el gobierno ha reconocido que este modelo es inviable y que hay que cambiar este tipo de modelo. Yo creo que debemos ir a un escenario superior, que es el escenario del diálogo, de la concertación, y que las cosas se pueden hacerse de forma voluntaria. Yo creo que cada quien tiene que hacer sus aportes. Nosotros creemos que tanto los comités locales de abastecimiento, los CLAPs, es una medida coyuntural, pero aquí tenemos que ir a temas estructurales. Por ejemplo, el problema de Venezuela, Lirio, y toda Venezuela, no es justamente el tema de distribución, es tema de producción. Y esa producción, para que eso se pueda revertir y podamos tener una producción y productividad, nosotros tenemos que generar confianza, y eso se logra con seguridad jurídica, con concertación, con diálogo, con seguridad personal y con atención oportuna para cada uno de los sectores. No es solamente para el regaño, también es para el ánimo, el entusiasmo, el toque que necesita cada emprendedor para ser más activo, más productivo e incorporarse en el plan de desarrollo del país. Ya para terminar, pues, la cumbre, ¿cómo después de todo esto que usted ha dicho es posible que haya un evento que se llame Venezuela Tierra de Oportunidades? Mira, la cumbre tiene aspectos muy novedosos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la cumbre o empresarios, nos imaginamos que son temas económicos para grandes empresarios. No, aquí hay empresarios, comerciantes, productores, emprendedores, pero también incorporamos a los estudiantes. Yo creo que las casas de estudio, la tecnología, la ciencia, el saber, son fundamentales para este desarrollo. Incorporamos también el sector público. Tendrán su ponencia en esta cumbre, sobre todo en materia turística, para ver cuáles son los planes de ellos y cómo coinciden con los nuestros, y donde no coincidan, cómo podemos trabajar en forma conjunta para presentar una propuesta al país desde nuestro Estado Falcón,
de que sí es posible, Lirio, sí es posible de que podamos entendernos en materia económica para que podamos en corto y mediano plazo tener una Venezuela más abastecida, una Venezuela más productiva, una Venezuela con mayor capacidad de empleo, con mayor reacción, y eso se logra en concertación, sobre todo con mucha fe, con mucha esperanza, porque los venezolanos no podemos rendirnos. Nosotros tenemos la capacidad desde hace muchísimos años, nosotros somos emprendedores y tenemos las condiciones, y la Cumbre de Venezuela Tierra de Oportunidades, por ejemplo, allí se van a dar temas para la familia, para los trabajadores, para los empresarios, para los emprendedores. Además de eso, Lirio, nosotros tenemos un grupo de ponentes regionales, nacionales e internacionales. El doctor Luis Tovar va a estar en un tema más allá de la prosperidad. Nuestro presidente Francisco Martínez, el orgullo de ser empresario. Carlos Larrazábal, Perspectivas Económicas 2017, además el rol del empresariado en este momento. Cipriana Ramos, presidenta del Consejo de Comercio, nos va a dar una disertación sobre el rol de la mujer en el empresariado venezolano. Tony Pestana, presidente de FEDEAGRO, va a hablarnos de la actualidad del campo venezolano, y el doctor Irán Gaviria, conocedor también del campo agrícola en Venezuela, nos va a disertar sobre la vuelta al campo, una estrategia vital. Es fundamental que nosotros en esta cumbre, que es para la prosperidad, para la concertación, para el desarrollo, también sea una cumbre formadora, sobre todo en valores fundamentales en estos tiempos. Brevemente, fecha, lugar y cómo hace la gente para participar. Ok, 27 y 28, Península de Paraguaná, pueden, hay entradas, los números nosotros podemos facilitarlos en las próximas horas. ¿Una página web quizás? Sí, arroba Villa Falcón 1, por allí pueden tener... Twitter es eso. Twitter, pueden tener la información sobre dónde pueden adquirir las entradas, pero va a ser principalmente en un hotel reconocido de la ciudad de Paraguaná. Muchas gracias por venir a visitarnos desde Falcón. Muchísimas gracias, Lirio, un gran saludo y gracias por la invitación. Así despedimos a Daniel Villa, el presidente de Fedecámaras Falcón. Gracias a ustedes también por haber estado allí pendiente de la entrevista.